es poco. ¿Crees que valdría la pena ahondar más en el libro Los protocolos de los sabios de Sion? No hay nada que ahondar en él. Es una falsificación realizada por las fuerzas de los zares a principios del siglo XX, fines del XIX, cuyo único objeto era justificar los pogromos, los asesinatos, los ataques brutales contra comunidades judías. El libro está tomado en su parte central de un libro que escribió Maurice Joly en contra de Napoleón III, que se llama Diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Y él lo hacía para atacar a Napoleón III, y todo lo que él decía sobre Napoleón III lo cambiaron para decirlo en contra de los judíos. Pero si tú los pones uno junto al otro, paralelos, los textos, es exactamente el mismo texto. Y luego tomaron otras partes de una novela de otro señor, un alemán, cuyo nombre no recuerdo ahora, que se llama Biarritz, y que es una novela antisemita, es una novela que ya tenía la semilla del odio étnico-racial, que dejando claro que las razas no existen. Y entonces no tiene nada, no se refiere a ninguna reunión que haya habido de ningunos sabios de Sion, ni se refiere a ningún intento de conquistar el mundo por parte de nadie. Fue una acusación sucia hecha por el odio antisemita del zarismo, que han retomado todos los antisemitas del mundo. Se sigue enseñando como si fuera real, por ejemplo, en Irán, en Afganistán, en los espacios del Daesh, del Estado Islámico. Es decir, donde quiera que haya extremismo islámico, se enseñan los protocolos de los sabios de Sion a los niños como si fueran reales, para que ellos aprendan a odiar a los judíos. Lo cual evidentemente es aterrador y terrible. Pero no hay nada en el libro, yo lo he leído, que tenga una sola semilla de verdad. Y la primera vez que se denunció su falsedad fue en 1921. Estamos en 2024 y la gente sigue creyendo en él. Debería enseñarnos eso algo sobre lo peligroso que es el atizar los odios y miedos de la gente, ¿no?